empezar a grabar. Y cualquier duda que tengan, me avisan nomás ya, me interrumpen o me escriben ahí en el chat. Yo voy a estar pendiente del chat igual. Ya, entonces el ejercicio 1 nos dicen si 3 partido por n es igual a A más 0,5 y también me dicen que A vale menos 2. Entonces 2n, ¿cuánto vale? Ya, bueno, como a mí se me ocurrió resolver este ejercicio, para resolver los ejercicios hay muchas formas de hacerlos, pero yo haría lo siguiente. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que A vale menos 2, entonces podríamos reemplazar directamente en la ecuación que tenemos el valor de A. Entonces, 3 partido en n va a ser igual a menos 2 más 0,5. ¿Ya? Siguiendo con eso, bueno, acá tenemos menos 2 más 0,5. Ya estamos haciendo una operación de suma, pero con decimales. En primer lugar, tenemos que ver cuál es el mayor de ellos para ver qué signo va a tener el resultado de eso. Y tenemos que el mayor valor absoluto sería el 2, por lo tanto el signo va a ser negativo. Del 2 y luego se hace la resta al mayor menor, o sea que tendríamos 2 menos 0,5, que eso va a ser igual a 1,5. ¿Ya? Voy a seguir por acá. Luego, Sn, vamos a despejar el n, ¿ya? Entonces, el n va a pasar hacia el otro lado multiplicando, y vamos a tener lo siguiente, 3 igual a menos 1,5 por n. Y finalmente tenemos que n vale 3 partido en 1,5. ¿Ya? Y acá tenemos el signo negativo, ¿ya? Que lo vamos a poner aquí arriba. Ya. Entonces, si nosotros vemos, el 1,5 es justo la mitad de 3. Entonces, 3 dividido en 1,5 me va a dar 2. ¿Ya? Y luego me va a quedar que n es igual a menos 2, porque acuérdense que tenemos el signo negativo. Entonces ahora me preguntan, ¿cuánto vale 2n? Entonces, si n vale menos 2, nosotros tenemos que 2n va a ser igual a 2 por menos 2, y eso es igual a menos, tenemos un positivo por un negativo, y la multiplicación de positivo con negativo da negativo, y luego multiplicamos el 2 por el 2, que eso es 4. Y tenemos que la 1 es la B. ¿Ya? Ya vamos a seguir con esta, con la 3, para no ir haciéndolas todas seguidas, para poder abarcar lo que más podamos de la IA, ¿ya? Entonces tenemos que, nos dicen que si A es igual, o sea, si A vale 2 enteros 3 cuartos, ya que ahí tenemos un número mixto, sucesivamente se le resta, se le multiplica, se le divide por 3 medios, y el resultado tenemos que calcularlo, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es que tenemos el número mixto, que sería 2 enteros 3 cuartos, ¿ya? Lo vamos a pasar a una fracción, y para pasarlo tienen que acordarse de lo siguiente, ¿ya? Yo como que me acuerdo como de esa forma, entonces primero se le multiplica y luego se le suma. Entonces eso como que a mí me sirve como para acordarme cómo se hace. Entonces tenemos el 4, lo vamos a multiplicar por 2, 4 por 2 son 8, y le vamos a sumar 3. Entonces tenemos 8, 9, 10, 11. Y ese va a ser nuestro numerador, ¿ya? Y el denominador se mantiene, que sería el 4. Entonces nosotros tenemos que el 2 enteros 3 cuartos es equivalente a 11 cuartos, ¿ya? Lo pasamos de un número mixto a una fracción. Entonces ahora viene lo que nos piden hacer, pues, ¿no? Lo que nos dicen es que primero tenemos que restarle, entonces a ese 11 cuartos le vamos a restar 3 medios. ¿Ya? Y acá ustedes podrían, ya lo vamos a hacer así. En primer lugar vamos a multiplicar el denominador de estas fracciones, o sea que tendríamos 4 por 2. Arriba vamos a tener 11 por 2 menos 3 por 4, ¿cierto? Entonces, siguiendo con eso, arriba me quedaría 11 por 2, que eso es 22, menos 3 por 4, que es 12, dividido en 4 por 2, que es 8, y seguimos resolviendo. 22 menos 12, eso sería 10, ¿sí? Dividido en 8, ¿ya?
Aquí vamos a aprovechar de simplificarla, porque trabajar con números más chicos se hace mucho más fácil. Y si nos fijamos, esto perfectamente lo podríamos simplificar en 2, ¿ya? Porque tanto el 10 como el 8 son divisibles por 2 y me sigue dando un número entero. Entonces, de esa forma, a mí me quedaría 10 dividido en 2, que eso es 5, y 8 dividido en 2, que eso es 4. Entonces tenemos 5 cuartos. ¿Ya? Eso, solo lo único que hicimos fue restarle el 3 medio a ese número. ¿Ya? O sea que aquí voy a rayar porque la resta ya la hicimos. Ahora viene multiplicar, o sea que nosotros vamos en 5 cuartos y ese valor lo tenemos que multiplicar por el 3 medio que me aparece aquí, ¿cierto? Entonces 5 cuartos por 3 medio, cuando tenemos una multiplicación de fracciones, lo que se hace es multiplicar hacia el lado. O sea que tendríamos 5 por 3, que eso es 15, dividido en 4 por 2, que es 8. Y me dio 15 octavos. ¿Ya? Entonces ya hicimos la multiplicación. Ahora lo único que me faltaría sería dividirlo por 3 medios. Entonces tenemos 15 octavos, lo vamos a dividir en 3 medios. Y cuando estamos dividiendo una fracción, lo que se hace es que se da vuelta la segunda fracción, la que está dividiendo al número. En este caso sería el 3 medio está dividiendo al 15 octavo, entonces el 3 medio se va a dar vuelta. Y me quedaría 15 octavos multiplicado por 2 tercios. Y acá hacemos la multiplicación normalmente hacia el lado. 15 por 2 sería 30. Y abajo tendría 8 por 3, que eso sería 24. ¿Ya? Acá, si se fijan, no hay ninguna que sea esa porque tenemos un número que lo podemos simplificar más. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplificarlo. ¿Ya? Y este número, ustedes ahí podrían simplificarlo en 2 y después seguir simplificándolo, pero este número lo podríamos simplificar en 6, porque si se fijan, el 30 y el 24 están en la tabla del 6. Entonces, vamos a llegar a que 30, 24, el 30 dividido en 6 es 5, y 24 dividido en 6 es 4. ¿Ya? Y ese sería nuestro resultado. Pero si se fijan, todavía no está en las opciones que tenemos acá, porque, bueno, si se fijan, no está en ninguna. Entonces, bueno, el 5 sexto ya queda descartado porque no es lo mismo, 0 tampoco, 4 tampoco y el 2 tampoco. Nos quedaría esta para ver si es equivalente. Entonces tienen dos formas, pasan este número mixto a fracción o esta fracción de aquí la pasan al número mixto. Ya vamos a hacer la segunda opción. Entonces, para pasarla a número mixto, vamos a dividir el 5 en 4 para ver cuántos enteros tenemos. Y si se fijan, 5 dividido en 4, tengo 1. Entonces, yo tengo un entero. ¿Y cuánto me sobra? Me sobra 1. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos armar nuestro número mixto, porque tenemos que el entero va a ser el valor de acá, que sería 1. Tenemos que lo que nos sobra es 1, que sería el valor que va a ir en el numerador, y el denominador, al igual que cuando pasamos de número mixto a fracción, también se va a mantener, por lo tanto me quedaría un cuarto. Entonces tenemos que 5 cuartos, le voy a hacer aquí una fichita, es igual a un entero, un cuarto, que sería la letra D. Y ahí completamos esa alternativa. No sé si tienen alguna duda de los dos ejercicios que hicimos. ¿Se entendió bien? Por lo menos yo no tengo ninguna idea. Hoy no escuché muy bien. Antonia, creo que habló. No alcancé a Sabría escuchar. sí, que por lo menos yo no tengo ninguna duda. Ah, ya, ya, qué bien. Entonces Antonio no tiene una duda. ¿Los demás entendieron bien o quedaron con alguna duda? Ya mientras voy a rellenar la lista que llegaron algunos compañeros, mientras ustedes piensan. No, mejor no. Los voy a dejar haciendo algún ejercicio y para yo seguir con la lista. Ya. Entonces vamos a ir ahora con el ejercicio 5. En un minutito yo creo que lo alcanzan a hacer, así que ustedes ahí trabajen en eso y mientras tanto yo voy a ir rellenando la lista, ¿ya? Espérenme. Ya, ahí sí.
Ya, cuando tengan la respuesta a la pregunta 5 me la escriben ahí en el chat, ¿ya? Para ir revisando si están bien. Igual de todas formas la vamos a hacer juntos, ¿ya? ¿Cómo van, chicos, chicas? ¿Tienen alguna respuesta o está muy difícil el ejercicio? ¿O necesitan unos minutos, no sé? ¿Algún comentario? Ya, mientras ustedes igual los van desarrollando, voy a empezar a desarrollar el ejercicio, ¿ya? Así que si tienen la respuesta, la van mandando. Entonces me preguntan por el orden de los siguientes números. P es 3/4, Q es 5/8 y R es 5/6. Ya, la forma más fácil que yo considero para hacer este tipo de ejercicio, o sea, tendrían la primera opción como de pasarlo a decimal, que ahí podrían saber fácilmente cuál es el mayor y cuál es el menor, o el otro sería igualar el denominador de estos números, ya sea amplificándolo, bueno, amplificándolo es más que nada. Entonces vamos a hacer la segunda opción porque hay números que pueden ser muy parecidos y entonces pasando la decimal se pueden enredar un poco o se les puede hacer más complicado. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de estos números. Tenemos al 4, al 8 y al 6. ¿Ya? Entonces primero vamos a ver con el 2. 4 dividido en 2 es 2, 8 dividido en 2 es 4, 6 dividido en 2 es 3. Seguimos con el 2, acá se me va 1, el 4 me quedan 2 y acá me sigue quedando 3. Seguimos con el 2, 1, 1 y 3. Y finalmente seguimos con el 3. ¿Ya? Entonces tenemos esos números que la multiplicación de esta columna, si es que no lo recuerdan, me va a dar el mínimo común múltiplo de los números que hicimos, del 4, del 8 y del 6. Entonces tendríamos 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, y luego 4 por 6 es 24. Entonces ese sería nuestro mínimo común múltiplo, ¿ya? O sea que esos números nosotros los vamos a dejar todos con ese denominador, con denominador igual a 24. Voy a borrar esto para tener más espacio, y voy a anotar aquí el 24 para acordarme. Entonces, si se fijan, con P tenemos 3/4. Entonces, ¿cómo dejamos el denominador en 24? ¿El 4 por cuánto lo tenemos que multiplicar? ¿Ya? Entonces, 4 por 6 me da 24. Entonces, vamos a amplificar por eso ese número. Y me va a quedar 3 por 6, 18. 4 por 6, 24. Ahora, siguiendo con el Q, tenemos 5/8. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar el 8 para que me dé 24? Sería por 3. Entonces vamos a amplificar esta fracción por 3. 5 por 3 son 15, 8 por 3 son 24. Y finalmente tenemos el R, que es 5/6. ¿Ya? El 6, ¿por cuánto lo multiplicamos para que me dé 24? Por 4. Entonces, por 4 voy a amplificar esta fracción. Arriba me quedaría 5 por 4, que eso sería 20, y abajo 6 por 4, que sería 24. Y ahora que tenemos el mismo denominador, solo tenemos que ver el numerador. Entonces, mientras más grande sea el numerador, más grande va a ser el número, y mientras más chico sea el numerador, más chico va a ser el número, ¿ya? O sea que nos vamos a preocupar de esos números.
Quizás les puede parecer un poco largo este proceso, pero se los explico para que así, bueno, lo sepan bien, porque quizás estos números puede ser más fácil de otra forma, pero le puede salir otros números o quizás más cantidad de números que de esta forma igual se le podría hacer más fácil. Ya, entonces, como nos dicen de menor a mayor, el menor va a ser el que tenga el numerador más bajo, que sería el 15. ¿Ya? Entonces, el Q sería nuestro número menor. Si se fijan, la única alternativa que tiene el Q al principio sería la D, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Y bueno, si después seguimos, vendría el P, que tiene el 18, que también está bien, y finalmente el R, que sería el de ahí. No sé si llegaron al mismo resultado o habían llegado a otra solución. O no sé si lo habían hecho o no lo habían hecho, no sé. ¿Se entendió el desarrollo? Sí, profe. Ya, gracias por responder, Florencia. Ya, vamos a seguir con con el 7, que es un ejercicio más sencillo, es sobre notación científica, ¿ya? También lo vimos cuando vimos la parte de potencia. Entonces nos dicen que la distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 150 millones de kilómetros. O sea, sería esa cantidad de kilómetros. Y lo único que nos preguntan es cómo se podía expresar esa distancia también en kilómetros, pero en notación científica, o de la forma que está en la alternativa. Entonces, lo primero que se fijan en toda la alternativa, la coma está entre el 1 y el 5, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a dejar acá nuestra coma, y nos falta saber a cuánto vamos a elevar el 10, a cuál va a ser el exponente del 10. Y lo único que tienen que hacer es contar las posiciones que hay entre donde termina el número y donde está la coma, ¿ya? O de otras palabras, de donde se corrió la coma, porque antes la coma estaba aquí, ¿ya? Porque después de la unidad hay una coma imaginaria, por así decirlo, y después viene en puro cero. O sea que nosotros ahí tenemos una coma y ahora la movimos hasta acá. Entonces contamos los espacios y ahí vamos a tener el exponente del 10 de aquí de abajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 150 millones es equivalente a 1,5 por 10 elevado a 8. Y sería la A nuestra respuesta correcta. Ya, ahora vamos a pasar a este que es de raíces. ¿Ya? Raíces quizás puede ser un poco más complicado. Así que vamos a ir por parte. La primera parte que vamos a hacer es vamos a trabajar con lo que marqué, ¿ya? Con el 3 partido en raíz cúbica de 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar esa raíz de abajo del denominador y la vamos a llevar hacia arriba, ¿ya? Y para hacer esa hay que multiplicar por un número que quizá igual puede ser difícil encontrarla, pero para poder multiplicar esa raíz por otra, voy a escribir un poco más grande. El exponente de la raíz, o sea, la base de la raíz, tiene no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero el número de acá tiene que ser igual, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser el 3. Y ahora tenemos que ver cómo hacemos que este 3 salga de la raíz, ¿ya? Porque antes, cuando, por ejemplo, si hubiéramos tenido simplemente raíz de 3, era multiplicar por raíz de 3, porque de esa forma me quedaría raíz de 3 elevado a 2, y así se me va la raíz. Pero nosotros al tener ese número 3, lo voy a destacar aquí, no lo podemos multiplicar por 3, entonces, porque con 3 no va a poder, no le va a alcanzar, no va a alcanzar a salir de la raíz. Entonces, si se fijan, acá tenemos un 1, y para que el 3 pueda salir, tiene que llegar a 3. Entonces, ¿cuánto le falta al exponente? Sería 2, porque de esa forma, miren, lo voy a llevar acá, a mí me va a quedar esto, 3 por 3 elevado a 2.
Y eso va a ser igual a la raíz cúbica, o sea, la raíz cúbica, sí, de 3 elevado a 3. Y arriba se va a mantener. ¿Ya? Y si se fijan, ahora nosotros ya podemos desarrollar eso, ya podríamos sacar ese 3 ya podría salir de la raíz porque alcanzó a tener el valor de la raíz, que era el 3. Ahora el 3 ya está elevado a 3, por lo tanto, esto se me va. Me quedaría 3 por raíz cúbica de 3 partido en 3. Y aquí, si se fijan, también se me va el 3 y me quedaría la raíz cúbica de 3. ¿Ya? Pero si se fijan, eso era solo lo que estaba dentro. Y a mí todavía aquí me queda esa raíz. Ah, aquí, ojo que me faltó el 2. Porque tienen que ser estos valores, el numerador y el denominador deben ser los mismos. ¿Ya? Ya, entonces, resolvimos, lo que hicimos fue sacar la raíz de abajo y la llevamos hacia arriba y llegamos a lo que tenemos acá, que se lo voy a destacar igual. Pero todavía me queda la raíz que estaba afuera, que yo la dejé a un lado para no complicarme tanto. Que esta, al no tener ningún valor, tiene un 2 acá. Entonces tenemos la raíz de una raíz, y cuando nosotros tenemos la raíz de una raíz, lo que se hace es que se multiplica, es parecido a cuando tenemos la potencia de una potencia, ¿ya? Entonces, de esa forma, a mí me quedaría la raíz 2 por 3, 6, y aquí me quedaría 3 medios, o sea, 3 elevado a 2, perdón, ¿ya? Pero todavía no hay ninguna que cumpla, porque la que tiene 6 tiene un 27, y lo que acá se puede hacer, que también sería una igualdad, sería simplificarla, ¿ya? Porque, bueno, no sé cómo les quedará mejor explicado, pero por ejemplo, la raíz a la sexta de 3 elevado a 2 es lo mismo que si yo tuviera 3 elevado a 2 sextos, ¿ya? Esos son equivalentes, y al yo tener 2 sextos, este valor de acá lo puedo simplificar y me quedaría un tercio, ¿ya? Y luego, yo puedo llegar a eso, ¿ya? Que sería lo mismo que simplificarlo acá en esta misma posición, que acá me quedaría 3 y acá me quedaría 1. Y si se fijan, acá sí tengo una respuesta, que sería la letra C. Yo sé que aquí estuvo un poco más enredada la explicación, pero no sé si lograron entender. O necesitan que repita algo, no sé. Sí se entendió, profe. Ya, gracias Antonia por responder. ¿Con cuál podemos seguir? Ya nos vamos a saltar acá varios para avanzar un poco más. ¿Ya? Ya, este ejercicio me dicen que la tercera parte de m es un sextos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tercera parte de m? Eso va a ser m partido en 3. Si yo parto m en 3, eso sería la tercera parte. Y me dicen que eso es equivalente a un sexto. Y luego me preguntan por m más m tercio, ¿ya? Entonces, acá en este ejercicio lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale m, y para eso lo único que tenemos que hacer es ese 3 que está dividiendo, lo vamos a hacer multiplicando hacia el otro lado. Entonces me quedaría que m va a ser igual a 3 por 1 partido en 6, y bueno, eso es 3 sextos, y si se fijan, el 3 y el 6 son divisibles por el mismo número, por lo tanto yo podría simplificar ese valor, ¿ya? Y lo vamos a simplificar entonces en 3, y me quedaría arriba 3 dividido en 3 es 1 y 6 dividido en 3 es 2. Tenemos que entonces que m vale un medio. Ahora vamos a resolver lo que nos preguntan. Me dicen que m, o sea, un medio, más m partido en 3, o sea, un medio dividido en 3. Y aquí lo podemos dividir en 1 ya que estamos trabajando en fracción, y necesitamos saber a cuánto es eso, a cuánto es equivalente eso. Entonces tenemos un medio más un medio dividido en 3, que eso va a ser igual a un medio, más
1 medio por, acá estoy multiplicando porque como estoy dividiendo en 3 partido en 1, lo voy a pasar a multiplicación dando vuelta esos valores, ¿ya? Entonces me va a quedar 1 medio por 1/3, ¿ya? Continuando con eso, tengo 1 medio más, ahora hago la multiplicación hacia el lado, arriba tengo 1 por 1 y abajo tengo 2 por 3, que eso sería 6. Y llegué a eso. Bueno, ahora me faltaría resolver eso, esa suma. No sé cómo será más fácil ya, pero vamos a resolverla multiplicando el denominador hacia el lado. Entonces, en el denominador voy a tener 6 por 2, que sería 12. 6 por arriba tengo 6 por 1, que es 6, más 2 por 1, que eso es 2, ¿cierto? Entonces voy a tener 6 más 2, 8, dividido en 12, ¿ya? Ahora lo que me quedaría sería simplificar el 8 dividido en 12, ¿ya? Tratamos de buscar el valor más grande para hacerlo más fácil. Podríamos dividirlo en 2, pero también podríamos dividirlo en 4, ¿ya? Así que lo vamos a dividir en 4 para encontrar a cuánto es equivalente 8 partido en 2. Entonces tenemos arriba 8 dividido en 2, que eso sería 4. Y... no, espérenme. Habíamos dicho que lo íbamos a dividir en 4, no en 2. Ya, ahí sí. Entonces tenemos 8 dividido en 4, que eso sería 2. Y abajo tenemos 12 dividido en 4, que eso sería 3. Y encontramos, o sea, nuestro resultado a ese cálculo fue 2/3, que sería la alternativa E. Ya, este ejercicio también es como sobre cuando hablamos de tercera parte, los 2/3, 1/5, estamos hablando como de multiplicar esa razón por un valor. Entonces acá me dicen, por ejemplo, los 2/3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo 2/3 lo voy a multiplicar por algo. Y ese algo es todo ese cálculo, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver ese cálculo. Vamos a resolver esa suma para luego a ese resultado multiplicarlo por 2/3 y encontrar los 2/3 de ese número, ¿ya? Entonces, para resolverlo vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Acuérdense que acá tenemos un 1 partido en 1 simplemente para tener todos con denominadores, ¿ya? Entonces vamos a ir con el 2. Acá ya está listo. 2 dividido en 2 me queda 1. 4 dividido en 2 me queda 2. Y 8 dividido en 2 me queda 4. Seguimos entonces con el 2. Acá me queda 1 y acá me queda 2. Y seguimos con el 2. Y ya llegué con todos a 1. Por lo tanto, al igual que como lo calculamos antes, ese sería, la multiplicación de esos valores sería mi mínimo común múltiplo. Tenemos 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. Y 8 sería el mínimo común múltiplo. Es decir, que ese va a ser el valor del denominador de mi suma, ¿ya? Ya, entonces, vamos a ir amplificando los números uno por uno para que así se haga más fácil hacer la suma, ¿ya? Entonces tenemos el 1 y partido en 1, y necesitamos que el denominador sea 8, por lo tanto vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 8. Me va a quedar 8 octavos. Luego, el 1 medio, el 2, queremos que se transforme en 8. 2 por cuánto lo multiplicamos para que me dé 8? Sería por 4. Entonces, 2 por 4 me da 8. Y el numerador 1 por 4 me da 4. Seguimos con el 1 cuarto. Queremos que el 4 se transforme en 8, por lo tanto, 4 por 2 me da 8. Y 1 por 2, 1 por 2 serían 2, ¿cierto? Seguimos entonces con el 1 octavo, que ese ya está listo. Y ahora que tenemos a todos con el mismo denominador, simplemente sumamos los numeradores. Tendríamos 8 más 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y esa suma me dio 15 octavos. El 15 y 15 octavos no tienen
no lo podemos simplificar, así que lo vamos a dejar así. Entonces ahora viene lo que se tienen que abordar, porque es súper común que le pregunten por esto. De hecho, hay varios ejercicios que preguntan por cosas como estas, que me dicen los 2/3 de la suma de eso. Ya sabemos que la suma de eso es 15 octavos. Entonces, ¿cómo ahora calculamos los 2/3? Simplemente multiplicamos 2/3 por el valor de la suma, que sería 15 octavos. ¿Ya? Acá podrían multiplicarlo, pero yo lo que voy a hacer es que voy a descomponer estos números para poder simplificarlo de forma más fácil, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el 12, el 15 sería 3 por 2, o sea, perdón, 3 por 5. Y abajo tenemos 3, el 8 sería 2 por 2 por 2, ¿ya? Lo dejé como expresado en números primos para poder simplificarlo, ¿ya? Porque si después multiplico 2 por 15, ya me va a dar 30, 3 por 8 me va a dar 24, después voy a tener que simplificarlo, entonces como multiplicar para después dividir de nuevo, entonces al escribirlo de esta forma puedo simplificar fácil, porque si tengo un número arriba y uno abajo, simplemente lo voy borrando. Y ahora nos quedamos con los que quedan. Arriba me quedó un 5 y abajo me quedó 2 por 2, que eso sería 4. Entonces los 2/3 de la suma de todo lo que está acá es 5 cuartos, que sería la letra B. No sé si van bien. ¿Se le han generado alguna duda, algo que no se haya entendido, que necesiten que repita? Eso se entendió, profe. Ah, ya, gracias. También pueden escribir en el chat, ya estoy pendiente del chat si tienen alguna duda, ya. ¿Con cuál podemos seguir? Mm. Ya vamos a seguir con el 23. ¿Ya? El 23 me dicen que un viaje de estudio tiene un valor de 288.000 por persona, de los cuales se debe cancelar la cuarta parte para hacer la reserva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la cuarta parte? Tenemos 288 y simplemente para calcular la cuarta parte multiplicarlo por un cuarto o dividirlo en 4, que sería lo mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos 288.000 dividido en 4. Vamos a calcular cuánto es eso. Bueno, ahí lo hacen de la forma que a ustedes se les haga más fácil hacer esa división, ¿ya? Tenemos entonces que el 4, ¿cuántas veces me cae en el 28? Serían 7, me sobran 0. Bajo el 8, en el 8 me cabe 2 veces, me sobran 0 y luego me quedan 3 ceros. Ya, tenemos lo primero que se paga serían esos 72.000, que sería la cuarta parte de los 288. Después me dicen, si el segundo mes se cancela la mitad del resto. O sea, bueno, acá necesito saber el resto. Yo aquí sé lo que pago, pero no sé cuánto es lo que me queda pagar, entonces eso yo lo voy a calcular con una suma, que sería 200, o sea, con una resta, perdón. 288.000 menos 72. El 2 para llegar al 8 serían 6, y el 7 para llegar al 8 sería 1, y me quedarían 2, que sería 216. Eso es el resto. Y me dicen si el segundo mes se cancela la mitad del resto. O sea que necesito conocer la mitad de esos 216 para saber cuánto voy a cancelar el primer mes. ¿Ya? Haciendo un resumen, calculamos primero lo que se pagaba en la primera cuota, por así decirlo, que era la cuarta parte. Ahora tenemos que calcular la mitad de lo que me sobró, de lo que me queda por pagar. Lo que me queda por pagar es 216 y vamos a calcular la mitad, que sería dividirlo en 2. Acá me cabe 1, que en el 1 me cabe 0, y me sobra 1. Luego en el 16 me cabe 8, y luego me quedan 3 ceros, que sería 108. Eso sería el segundo pago, que sería la mitad de lo que me sobró. ¿Ya? Entonces sí, yo tenía 216 y pagué 216, me están quedando por pagar
perdón, me enredo, ya. Hice el primer pago de 72.000, me sobraron 216, eso lo dividí en dos y pagué la mitad de los 216, que serían 108. Entonces lo que me está quedando serían los 108 restantes, ¿ya? Porque 116 dividido en 2, tenemos 218, los primeros 118 que es lo que se paga, y lo otro que me queda por pagar, y me dicen que esa diferencia se va a pagar en dos cuotas. Entonces de nuevo lo volvemos a dividir en dos. Acá tenemos que el 2 en el 10 me cabe 5 veces, me sobran 0, en el 8 me cabe 4, me sobran 0 y luego me quedan 3 ceros, que sería 54.000. Entonces, ¿cuál es el valor de la cuota? Serían esos 54.000, ¿ya? Entonces acá solo simplemente hacer operaciones, multiplicación y división, pero lo importante es no enredarse en ninguno de los pasos, ya para que no se equivoquen y se les vaya a ir algo y lleguen a un resultado distinto, ¿ya? Ya la 24 me dicen que si A y B son números enteros, ¿ya? ¿Qué quiere decir enteros? Que puede ser negativos, positivos, pero enteros, no pueden ser decimales. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre números enteros positivos? La primera, me dicen que si yo multiplico A por B, A y B siendo un número entero, me va a dar un número positivo. Eso sería falso, porque nosotros sabemos que si tenemos un número positivo y lo multiplicamos por un negativo, eso me da negativo. Al igual que negativo por positivo, me da negativo. Por lo tanto, la primera va a ser falsa. Con la división pasa exactamente lo mismo. Son las mismas reglas, ¿ya? Positivo con negativo me va a dar negativo y negativo por positivo me da negativo. Así que tampoco se cumple. Y ahora vamos por la 3 que es un poco más compleja, pero si se fijan, nosotros tenemos A y B que a mí me da lo mismo cual me dé, le estoy sumando uno que me sigue dando lo mismo, pero al elevarlo a 2, automáticamente me va a dar positivo, porque si yo tengo, no sé, menos 5 y eso lo elevo a 2, sería menos 5 por menos 5. Y negativo por negativo me da positivo, 5 por 5, 25. O sea que yo al elevar cualquier número a 2, da lo mismo si es negativo o positivo, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, la 3 sí se cumpliría, ¿ya? Porque independiente del valor que tenga A y B, al yo elevar todo esto a cada 2, sí o sí va a ser positivo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. No sé si se entendió o los dos últimos ejercicios que hice. ¿Alguna duda que tengan? ¿Van bien? Por lo menos entendí todo. Ya, muchas gracias, Antonia. Ya, el 26 se los voy a dejar a ustedes y mientras tanto yo me voy a ir a completar la lista con las personas que han llegado. Creo que llegó una persona más. ¿Ya? Pero por favor traten de hacerlo ya. Si tienen dudas, escríbanme o si llegan a un resultado erróneo da lo mismo. Lo importante es que lo revisemos y que logren identificar en qué se equivocaron ya, pero traten de hacerlo ya para que no esté todo el rato yo haciéndolo, así se van a aburrir si lo hacemos de esa forma ya. Así que les dejo el 26 y mientras tanto yo voy a ir a revisar la lista ya. Cuando tengan una respuesta me la escriben en el chat y después en un minuto más revisamos. O en 2 minutos, no sé cuánto se irán a demorar. Pero...
Ya, llegó una respuesta para la alternativa E. Ya, también me pueden enviar por interno la respuesta si es que no quieren que todos vean cuánto les dio. O si quieren enviarlos como de forma anónima, también lo pueden hacer. Llegó una para la D. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero no sé si esperar a que lo resuelvan y le pregunto. Ya, sí, porque quizás mientras resolvemos se resuelva tu duda, ¿ya? Ya, es Pero, que sí, en el paréntesis que está elevado, por ejemplo, si el paréntesis es negativo y el elevado es positivo, el resultado es negativo porque está en paréntesis o es mira, ahí positivo. va a depender, voy a escribirlo con números. Por ejemplo, si yo tengo ya menos un quinto, no sé. Por Claro, ejemplo, elevado a, a -2, por ejemplo, ya, mira, cuando uno tiene un número elevado a un número negativo, lo que se hace es que se da vuelta. te da vuelta, ¿cierto? O sea que me Sí, quedaría 5 partido en menos uno, ¿ya? sí, Eso elevado a 2, que también yo lo claro. podría escribir como menos 5 elevado a 2, Sí. porque, ¿cierto? Ujú. Entonces, el valor que esté adentro, sí, va a depender de si, por ejemplo, si está elevado a un número par o impar. Por ejemplo, si está elevado a un número par, siempre va a ser positivo. Da lo mismo el valor que está adentro. Porque si yo tengo menos 5 por menos 5 me va a dar negativo por negativo, me da positivo. Pero si estuviera elevado, o si me fue, a, no sé, a 3 ahí sí sería negativo. Ah, ya, pero entonces da lo mismo el paréntesis. Sí, da lo mismo. Ah, ya, gracias. Llegó una para la letra. Ya, tan divididas las respuestas hoy día. Ya, entonces vamos a empezar a resolverlo. Tenemos que m vale menos 2 y me preguntan por el valor de esta multiplicación de acá que incluye división, potencia. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde tengamos el menos 2, o sea, donde tengamos el m lo vamos a reemplazar por un menos 2. Ojo con los paréntesis. Por ejemplo, acá está el m elevado a 2, o sea que yo tengo menos 2 elevado a 2. Tengo todo lo que vale m. No tengo solamente, no es lo mismo que si yo escribiera eso. ¿Ya? Luego lo estoy multiplicando por 1 partido en menos 2 y además lo estoy elevando a menos 2. Vamos a ir por orden. Entonces tenemos acá la primera potencia que dijimos que cuando teníamos un número elevado a un número par, siempre va a ser positivo, ¿ya? En este caso, menos 2 elevado a 2 me va a dar positivo y sería como si tuviera 2 elevado a 2, que eso es 4. Luego lo estoy multiplicando a esto de acá, y como acá el exponente de la potencia es negativo, me va a dar vuelta el orden de mi fracción. O sea que me quedaría menos 2 elevado a 2. Voy a escribirlo acá de nuevo. Tengo eso hasta el momento, entonces sigo 4. Ahora tengo lo mismo que tenía antes, menos 2 elevado a 2. Está todo el menos 2 elevado al 2, ¿ya? Ojo ahí, de nuevo le repito, ojo con los paréntesis, que es lo que más se pueden equivocar. Entonces, como está negativo, me va a quedar positivo, porque está elevado a un número par, y 2 elevado a 2 sería 4. Y me quedaría 4 por 4. Y luego 4 por 4 es 16. Y la alternativa correcta sería la letra E. ¿Ya? No sé si se entendió. Sí, profe. Ya, gracias. Si pudieron ver en qué se equivocaron, quizá en algún paréntesis que le haya faltado.
Ya vamos a avanzar un poquito más, ya nos quedan... a ver, ¿con cuál seguimos? Ya, con esta que está un poco complicada, tampoco tanto, pero tiene muchos datos, ¿ya? Hay que ser ordenado cuando hay ejercicios que tienen mucha información. Me dicen que en una automotora hay M vehículos rojos y A vehículos azules, ¿ya? Entonces voy a ir anotándolo para que no se me olvide. De un total de Z vehículos, o sea que el Z, me quedó fea esa Z, el Z es igual al total. ¿Ya? Luego me dicen si M corresponde a la cuarta parte del total de vehículos, o sea que M es igual a la cuarta sería un cuarto. ¿Y un cuarto de cuánto? Del total, que el total es Z. Y A corresponde a la mitad de los vehículos rojos. O sea que A corresponde a la mitad de M, a un medio de M. ¿Ya? ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que el A lo vamos a dejar en función de Z. Si A es la mitad de M y M es igual a un cuarto de Z, entonces tenemos que A va a ser igual a la mitad de un cuarto de Z. Lo único que hice es reemplazar eso en la M, ¿ya? Para encontrar cuál es la proporción de A en cuanto al total, ya no en cuanto a los autos rojos. Y luego simplemente multiplicamos, me quedaría arriba 1, abajo 2 por 4 sería 8, y Z. O sea que A es igual a 1/8 de Z. Encontramos entonces la proporción de M del total, que sería un cuarto, y la proporción de A del total, que sería 1/8. Ahora me preguntan, ¿los vehículos que no son rojos ni azules corresponden a 5/8? Ya, aquí no sé dónde voy a escribir todo eso, ya me voy a pasar para abajo y después borramos. Ya, la primera pregunta. ¿Los vehículos que no son rojos ni azules corresponden a 5/8? Entonces voy a ver cuántos es la suma de mis vehículos rojos más mis vehículos azules. O sea, M más A es igual a un cuarto de Z más 1/8 de Z. ¿Ya? Eso sería a 2/8 de Z más 1/8 de Z, y eso sería 2 más 1 sería 3, 3Z partido en 8. Ya, lo que hice fue, tengo la suma, los valores son los mismos que me aparecen aquí arriba, pero lo que yo hice fue amplificar la primera, para poder sumarla. Entonces me quedó que un cuarto es igual a 2/8, y luego que tengo el mismo denominador lo sumé, y me quedó 3/8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los autos rojos más los autos azules son 3/8 de Z. Entonces, ¿cuáles son los vehículos que los restantes? Si acá tengo tres partes de 8 son azules y rojos. Entonces, lo que me sobra, me están sobrando 5 partes, o sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me están sobrando 5/8 de Z, que no son ni azules ni rojos. Por lo tanto, la primera sería verdadera, ¿ya? La segunda me dicen que el 37,5% de los vehículos son rojos y azules, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que los vehículos rojos y azules son 3/8, los tenemos en fracción, entonces lo vamos a pasar a porcentaje, o sea, a decimales, para poder saber si es el porcentaje. Simplemente sería dividir 3 en 8. Tengo 0 y agrego la coma para poder agregar un 0. Entonces ahora, el 8, ¿cuántas veces cabe en el 30? Sería 8 por 3, que me da 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Me están sobrando 6. Bajo el 0. El 8, ¿cuántas veces me cabe en el 60? 8 por 7 me da 56. 56, sí. 58, 59, 56, 57, 58, 59, 60.
me están sobrando 4. Y 8 en el 40 me da 5. ¿Ya? Y si eso nosotros lo pasáramos a porcentaje, sería desplazar 2 veces la coma, dando como resultado 37,5%. Por lo tanto, la segunda también sería verdadera porque cumple con eso. Y finalmente me dicen, el 25% de los vehículos son rojos. ¿Ya? Y nosotros sabemos que los vehículos rojos son un cuarto. Entonces lo voy a escribir aquí. Un cuarto. Tenemos que saber si un cuarto es el 25% y si se fijan, eso sí también sería correcto, porque un cuarto equivale a 0,25, que eso sería 25%. O también lo podrían dividir si es que no lo ven de esa forma. Sería 0,0, el 4 en el 10 me cabe 2 veces y me sobran 2. El 4 en el 20 me da 5. Muevo 2 espacios la coma y tengo 25%. ¿Ya? Entonces tenemos que las 3 me cumplen. No sé si hay dudas con ese ejercicio. No, profe, Ya. Vamos a seguir entonces con los poquitos que nos van quedando. Bueno, hay otros entremedios que quedaron, pero vamos a seguir con los que nos quedan de la guía nomás. Entonces vamos a ir con el 31. ¿Ya? Em, ya. El 31 me dice que si se puede determinar que P por la raíz de Q es irracional si se sabe que, ya en primer lugar recuerden que los irracionales son los valores que tienen infinitos números decimales que no siguen como una repetición. Por ejemplo, el raíz de 5 o pi, raíz de 3, prácticamente la raíz de un número primo, ¿ya? O si yo tuviera un número entero multiplicado por un número primo, también. Por la raíz de un número primo también es un número irracional. Entonces, ya sabiendo eso, me dicen que, con cuál de las aseveraciones me permiten determinar que esa multiplicación es irracional. O si se sabe que Q es un número primo, ya. Si Q fuera un número primo, la raíz de Q va a ser sí o sí un número irracional, porque lo que le dije delante, la raíz de un número primo me va a dar un número con infinitos decimales, por lo tanto es irracional. Y la segunda aseveración me dice que P es un racional distinto de 0. Ya, porque, por ejemplo, si P valiera 0, eso me va a dar 0. ¿Ya? Y... Ya. Entonces, me perdí un poco ya. Si P vale 0, 0 multiplicado por cualquier número da 0. O sea, entonces ese valor me quedaría 0. Entonces, de esa forma, el 0 es un número racional, por lo tanto, lo segundo que me dicen que P es un número racional distinto de 0, también me serviría para determinar que P por la raíz de Q es irracional. ¿Ya? Porque ya sabemos que eso es irracional. Y si lo multiplicamos por cualquier número, no sé, un 5, un 4, va a seguir siendo irracional. En cambio, si lo multiplicamos por 0, me va a dar 0, que 0 no es racional. Por lo tanto, yo necesito sí o sí las dos para poder determinar que ese número es irracional. ¿Ya? Ya, vamos a seguir con la 34. Me dicen que... profe, ¿Sí, Florencia? ese no lo entendí más o menos. Ya, lo voy a repetir de nuevo. La segunda parte no entendí. Ya, entonces tenemos P por raíz de Q. Ya, con la primera aseveración, eh, sabemos que esto sí o sí es un número irracional. ¿Ya? Le voy a escribir ahí
racional. Porque la raíz de un número primo siempre va a dar irracional, ¿ya? Pero yo eso lo estoy multiplicando por un p. ¿Y qué pasa si el p vale 0? Si el p vale 0, p por irracional me va a dar 0. Entonces, solamente con el primer enunciado, con que q sea un número primo, no me sirve para determinar que todo esto es irracional. Porque existe la posibilidad de que ese p sea 0, y al ser 0 me va a dar 0, que 0 es un número racional. Pero si yo además le agrego la segunda, que me dicen que p es un número racional distinto de 0, ahí como que ya me está limitando esto, porque ya me está diciendo que p no vale 0, vale otro número. Entonces, al valer otro número, siempre me va a dar irracional, ¿ya? Porque 0 era el único número que me anulaba, por así decirlo, esa irracionalidad de ese número. Entonces, al ser otro número distinto de 0, eso me va a dar irracional. Entonces, por eso yo necesito las dos para poder asegurar que esa multiplicación sea irracional, porque solo con la primera no me basta, porque con la primera tengo la posibilidad de que el p sea 0, pero ya agregándole la segunda, se va esa posibilidad. No sé si se entendió ahí mejor, Florencia. Sí, sí, ahí se entendió. Ya, buena. Entonces vamos a hacer el último, alcanzamos a hacer uno más. Ya, me dicen que se puede determinar que x es múltiplo de 5 si se sabe que, ya, entonces múltiplos de 5 serían, no sé, 5, 10, 15, 20 hasta el infinito. Entonces yo puedo determinar que x es alguno de estos números si se sabe que, ya, primero, x es divisor de 20. Ya, los divisores de 20, no sé, sería el 2, 4, el 5, ya, 10. Con la primera no me sirve porque al decirme que x es divisor de 20, x podría valer 2, 4 y 5. O sea, 2, 4, por ejemplo. Y esos no son múltiplos de 5. Por lo tanto, la primera aseveración no me sirve para asegurar que x sea múltiplo de 5. ¿Ya? Veamos la segunda. X es múltiplo de 10. O sea que podría ser 10, 20, 30. Y si se fijan, esa sí me serviría porque todos los valores múltiplos de 10 van a ser también múltiplos de 5, porque los múltiplos de 5 son los valores que terminan en 5 o en 0. Y todos los múltiplos de 10 van a terminar en 0. Por lo tanto, la segunda sola me serviría, la 2 por sí sola me serviría para asegurar de que x va a ser múltiplo de 5. Por lo tanto, esa sería la alternativa correcta. No sé si esa se entendió bien. Sí, sí, se entendió. Ya, bueno. Ya, entonces ya estamos en la hora, son las 9 justas, así que esto sería, espero que hayan resolvido sus dudas, le haya servido para repasar. Si les voy a subir la guía y la grabación ya, si la revisan la guía y si hay algún ejercicio que no hicimos, o bueno, si lo hicimos también y que siguen con duda, me escriben al WhatsApp ya. Ustedes ahí en el grupo tienen mi WhatsApp y en serio que tengo toda la disposición para responderle ya. Así que moléstenme nomás, molesten a los profes, que para eso estamos, para ayudarlos a ustedes y para que les vaya bien, ¿ya? Ya lo último ya, la última parte del semestre, bueno, de la segunda mitad del año, así que con todo nomás para que puedan cumplir su objetivo. Así que eso, pues, que tengan una buena semana, que les vaya muy bien en el colegio y en todo lo que tengan. Y nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora. Recuerden que ahora es matemática a las 7:50. ¿Ya?